El pasado 21 de noviembre es de esas fechas que marcan un antes y un después en la historia de una nación. En Colombia ese día se expresó a través de manifestaciones multitudinarias en todo el país una inconformidad acumulada. Los jóvenes fueron la fuerza principal de esa movilización. El cacerolazo que se dio en la noche de ese 21 de noviembre marcó también el inicio de cacerolazos sucesivos a lo largo de los días subsiguientes. Las protestas finalmente cuajaron en la presentación de un pliego de peticiones al gobierno, un pliego de 13 puntos que contempla el rechazo a medidas como el paquetazo, la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, una reforma laboral anunciada, lo mismo que una reforma pensional, una reforma a la salud. El paquetazo además incluye también el rechazo a lo que se conoce como el holding financiero, la agrupación de las empresas del sector financiero del Estado en un holding, y esto como preludio a su privatización. Es el rechazo a las privatizaciones, es el rechazo a que se haya convertido toda la vida social, todos los servicios sociales en un negocio principalmente de los grandes capitales financieros. La seguridad social se ha privatizado en el país, la salud, la educación, las pensiones. Es el rechazo a todo eso lo que se ha venido expresando de manera multitudinaria a lo largo y ancho del país. En estos momentos existe un Comando Nacional de Paro. Se está esperando la respuesta del gobierno a ese pliego. El gobierno se niega a negociar, plantea que lo que quiere es un diálogo social, sentar a los empresarios, a los trabajadores, a todos los sectores sociales que están haciendo reclamos en este pliego, junto con el gobierno, los empresarios, los órganos de control. Pero lo que se está exigiendo es la negociación de ese pliego de peticiones, no un diálogo social como lo plantea el gobierno, un diálogo que se convierte finalmente en el mismo entrampamiento de la concertación que ha llevado en años sucesivos a una negociación miserable del salario mínimo. En estos momentos también ese es un tema de discusión. Estamos planteando desde el Movimiento con las Pensiones no que el salario mínimo haga parte de la discusión de todo el pliego, no que se discuta por aparte el salario mínimo con los empresarios y el gobierno en la comisión de concertación. En este sentido discrepamos de la propuesta planteada por las centrales obreras de un aumento del 8.1% para el salario mínimo. Eso significa 2.300 pesos diarios. Es decir, ni siquiera alcanza para un pasaje de Transmilenio. El día de ayer, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar estuvimos también expresando nuestro rechazo a la reforma tributaria que se está tramitando nuevamente después de que al gobierno se le cayera la ley de financiamiento. Estos hechos lo que muestran es que las expresiones de rechazo y de protesta no deben parar. No podemos dejar de expresar nuestra inconformidad. Los jóvenes están diciéndolo todos los días. Ellos no van a cesar en la movilización. Ellos no quieren que el país después del 21 de noviembre vuelva a ser el mismo. Están organizando en los barrios populares y están organizando en las calles clases para la ciudadanía en las que explican las reformas. Esa es la orientación que hay que seguir. Debemos mantener la movilización y debemos seguir ilustrando a la población sobre el verdadero contenido de estos 13 puntos que el presidente de la República trató de desvirtuar en una larga entrevista de hora y media en CMI. Estamos explicando en los barrios, por ejemplo, que la reforma a la salud que contiene el artículo 242 saca 6 millones de personas del CISBEN.
Estamos explicándole a los comerciantes hacia los que se dirige la propaganda del gobierno para ponerlos contra el paro que la reforma tributaria que se está discutiendo, esa reforma castiga duramente a los pequeños negocios de los barrios con el impuesto simple que grava las ventas brutas de los comerciantes en un 2%, por ejemplo, para una tienda, en un 3.4%, por ejemplo, para un restaurante o una panadería, y en 4.9% a un profesional. Todas estas cosas deben ser conocidas por la población y debemos ampliar la base social de este paro que se inició el 21 de noviembre. Dentro de las explicaciones que estamos dándole a la población, estamos explicando además un asunto que resulta para muchas personas a veces complicado, que es el de la reforma pensional. El gobierno ha dicho que no tiene preparada una reforma pensional. Esto no es cierto. El gobierno viene hablando de esa reforma hace muchos años. Y además sobre ella vienen hablando el Fondo Monetario Internacional, vienen exigiéndola el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, en Colombia la ANIF, Asofondos, Fedesarrollo. Todos ellos han fijado los lineamientos que debe tener esa reforma pensional para beneficiar a dos grandes grupos económicos que son dueños prácticamente de medio país, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, al Grupo Aval, dueño de Porvenir, y al Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de Protección. En el plan de desarrollo, por ejemplo, quedaron consignados dos artículos, el artículo 193 y el artículo 198. El artículo 193 es la base de una reforma laboral y de una reforma pensional. Crea el piso de protección social, es decir, la posibilidad de que para personas que ganen menos del mínimo, que trabajen por tiempo parcial, por horas, por semanas, por días, y que no reúnen mensualmente un salario mínimo, que estas personas coticen para los beneficios económicos periódicos BEPS, que es una figura creada en la legislación colombiana a partir del acto legislativo de 2005, que hizo una reforma pensional. Los BEPS, para cualquier persona que quiera averiguarlo, no pensionan, no son una pensión. Los BEPS son unas mesadas miserables de 40.000 a 80.000 pesos mensuales que resultan de fraccionar mensualmente los ahorros que la gente ha hecho con cotizaciones mensuales a BEPS. Esto en Colombia crea una situación que no existía, y es que puedan existir pensiones por debajo del salario mínimo. Pero no solamente eso, el artículo 198 plantea en el fondo que Colpensiones, que ha sido el régimen, que ha administrado el régimen de prima media, el régimen solidario intergeneracional, ese régimen en el cual las generaciones de los jóvenes financian las pensiones de las personas que salen de la vida laboral. En Colombia, por ejemplo, las personas no se pensionan. El gobierno dice, en Colombia tenemos que hacer una reforma pensional pensando en ese 80% de la población que no alcanza a obtener una pensión. Pero lo que quieren no es darle una pensión a ese 80% de la población. Lo único que hacen es reconocer que en Colombia las personas realmente no se pensionan porque aquí hay un sistema laboral que no le permite a las personas cotizar de manera continua para una pensión. Los trabajos temporales, los trabajos por órdenes de prestación de servicios, los contratos a través de cooperativas de trabajo asociado y toda suerte de subcontratación que se creó después de la Ley 50 en Colombia, han hecho que en Colombia, cuando la gente llega a la edad para la pensión, no reúna los requisitos para pensionarse. En ese caso le dan una cosa que se llama en el régimen de prima media o en el régimen de Colpensiones,
la indemnización sustitutiva de la pensión y en el caso del fondo privado la llamada devolución de fondos. Esos no son pensiones. Ahora lo que quieren es capturar esos recursos y que esas personas queden en lo que llaman los beneficios económicos periódicos, es decir, recibiendo cotizaciones mensuales miserables de 40, 50 mil, 80 mil pesos mensuales. Este tema de las pensiones surge en Colombia con la Ley 100 y en Colombia ya hay muchas víctimas de los fondos privados. En Colombia se creó un comité de víctimas de los fondos privados. Aquí tenemos a la abogada Ani González, vocera de las víctimas de los fondos privados, quien nos puede contar de manera directa la experiencia que están viviendo hoy esas personas que le creyeron a las mentiras y a la estafa y que cayeron en la estafa de los fondos privados. Ani, por favor, cuéntanos la experiencia que han tenido ustedes desde el Comité de Víctimas de los Fondos Privados. Muchas gracias, Pachito. En efecto, la gente está cansada, está en la calle rechazando no solo ser víctimas de los fondos privados de pensión, sino también la muerte de tantos líderes y lideresas sociales de indígenas, y por eso es el rechazo total. En cuanto a las víctimas de los fondos privados de pensión, es importante tener en cuenta cuál es la historia. Vamos a aprender unos conceptos básicos que se relacionan entre economía y política. Antiguamente, antes de la década de los 90, se hablaba del liberalismo. En esta época, el capitalismo se creaba y creó su economía con base al libre desarrollo de sus empresas. Prácticamente uno habla de a puro pulso, se decían las economías. Después de la década de los 90, entonces hace su aparición el neoliberalismo, y de ahí se habla de un capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya se inmiscuye en las situaciones del Estado, se inmiscuye en la política y entonces se apodera de los derechos fundamentales. Entonces, vamos a hablar, en este momento me apoyo en un libro que está circulando en redes sociales, que es El cartel de las pensiones en Colombia, que es de Sergio Mario Alvarado Areiza. Entonces, en la página 757 nos cuenta la historia de cómo es que llegaron los fondos privados de pensión a Colombia. Entonces dice que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que aquí dice que es cabecilla, entonces fue a Chile con este señor que es Moreno Mejía, que él era el asesor privado de Sarmiento Angulo. Entonces fueron a Chile y copiaron el modelo chileno. El modelo chileno, este señor hoy en día es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. De ahí que uno entiende por qué pujan desde allá para que haya reforma pensional. Después vienen aquí unos cómplices, entonces tenemos a los hermanos Santiago Montenegro y Armando Montenegro Trujillo. Estos hermanos son, Santiago es presidente de Asofondos. De Asofondos es el que reúne los fondos privados de pensión que actualmente existen, que son Porvenir, Protección, Colfondos y Odd Mutual. Y él integró el Consejo Nacional de Planeación, que es el que en últimas vino a redactar el Plan Nacional de Desarrollo. Lo mismo el hermano de él, que él es pensionado de Colpensiones y es dueño integró el COMPES y participó en la Comisión del Gasto, y él tiene fondos de inversiones sobre fondos él dice cómo invertir el ahorro de las pensiones. Por otro lado, entonces tenemos como socios de Sarmiento Angulo, como le dijo ya Pachito, el Grupo Empresarial Antioqueño, y recientemente salió del mercado el Grupo Colpatria. ¿Por qué salió del mercado? Porque el Grupo Colpatria era el dueño de Colfondos y lo vendió a una empresa, Habitat se llama, una empresa chilena de fondos de pensiones en Chile. O sea, quebraron a los chilenos y ahora vienen acá por las pensiones de los colombianos. Este grupo empresarial antioqueño, el grupo Aval, de cuya cabeza es Sarmiento Angulo, y el Grupo Colpatria, ellos tienen a su vez unos organismos. Entonces, ahí es como nosotros escuchamos que el FEDesarrollo, escuchamos nosotros que FASECOLDA, escuchamos que ANIF, Asobancaria,
Estos son todos pujan para que haya reforma pensional. Entonces, por eso nosotros escuchamos que FEDesarrollo integró también la Comisión del Gasto, que confluye también en el Plan Nacional de Desarrollo. FASECOLDA, entonces este señor es pensionado también de Colpensiones, pero mire, este es el gran negocio que se hicieron con lo de los BEPS, con los microseguros y los seguros de renta vitalicia, con los beneficios económicos periódicos. Y la Asociación de Entidades Financieras, ANIF, que este señor también es Sergio Clavijo, que también es pensionado de Colpensiones. Ese señor fue el que de la brillante idea de que restarle los ingresos a los jóvenes que solamente les pagaran el 75% de un salario mínimo. Y el desazo bancaria. Entonces uno se pregunta, ¿por qué todas estas personas pujan por una reforma pensional? ¿Qué tiene que ver los bancos con una reforma pensional? Pues ¿por qué? Porque todos se interesan, porque esto es economía. Esto es lo que hace parte del neoliberalismo salvaje, que se apoderaron de los derechos fundamentales. Entonces, por esta parte, no me voy a meter mucho en esa parte, pero aquí cuenta el libro que se lo propusieron Sarmiento Angulo y el Moreno Mejía, le propusieron la idea al entonces senador Álvaro Vélez, Uribe Vélez, perdón. Y entonces aquí vemos en la misma línea también los que están incluidos en lo que dice Sergio Mario, ¿sí? Y de este señor que es Carrasquilla, que tiene inversiones en los fondos privados de pensión. Entonces, en Colombia se crearon con la Constitución Política, el artículo 48 abrió las puertas a la privatización del derechos fundamentales, entonces entre ellos la pensión. El artículo 48 dice que la seguridad social es un derecho irrenunciable, pero al mismo tiempo la privatizó. Empezaron 14 fondos privados de pensión en Colombia. Actualmente solamente existen 4. ¿Y cuáles son esos 4? Entonces aquí en esta lámina vemos a un lado que es el que administra el régimen público, que es Colpensiones, que antes era el Seguro Social, y a este lado son los 4 que quedan, que son Porvenir, ya dijimos, de Sarmiento Angulo, el Grupo Aval, Protección, que es del Grupo Empresarial Antioqueño, y detrás de este Protección también están los hermanos Montenegro. Colfondos, que Colfondos era propiedad del Grupo Colpatria, y ya dijimos que este año ya fue aprobada la venta al Grupo Habitat, que es dueño de fondos de pensiones en Chile. Y Odd Mutual, que es el más pequeño, que está de una filial china. La Constitución Política protege a los colombianos. Es un híbrido que nosotros vemos en la Constitución Política. ¿Por qué? Porque por un lado vemos la privatización, pero por otro lado vemos unos derechos fundamentales que protegen a los colombianos, como por ejemplo el preámbulo de la Constitución Política, que es integrador, que es parte vinculante de la Constitución Política. Entonces dice que se garantiza un orden económico y social justo. Y nosotros vamos a ver aquí qué tan justo es que unos se enriquezcan con unos fondos privados de pensión y los que se vayan a pensionar se empobrezcan. El artículo primero dice que el Estado social y democrático está fundado en el respeto a la dignidad humana y a la prevalencia del interés general sobre el particular. Entonces nosotros vamos a analizar aquí cómo es que prevalece ese interés particular de los dueños de los fondos privados de pensión en lugar de prevalecer el interés general de las personas que se van a pensionar. El artículo 13, pónganle cuidado que el artículo 13 dice que hay una protección especial a las personas que por su condición mental, ¿sí?, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia han dicho que los especialistas en pensiones son personas que tienen un conocimiento frente a un ciudadano lego, un ciudadano analfabeta en el tema de pensiones. Entonces aquí estamos hablando que están en una circunstancia de debilidad manifiesta. El artículo 20, pónganle cuidado con este artículo 20 que habla que es una garantía del Estado que toda persona debe recibir información veraz e imparcial. Todo esto lo estoy explicando para después concatenarlo con el modo de operar de los fondos privados. El artículo 29 habla del debido proceso, que se debe garantizar en todas las actuaciones un debido proceso. El artículo 48, como ya les comentaba, habla de que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y es un derecho irrenunciable. El artículo 83 habla del principio de la buena fe.
O sea, los fondos privados de pensión debieron actuar y deben actuar siempre con base en el principio de la buena fe. El artículo 333 de la Constitución Política dice que es un deber del Estado evitar y controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante. Entonces miremos ahora quiénes son las víctimas de los fondos privados de pensión. En principio se pensaría que todas las personas que están afiliadas a los fondos privados de pensión, aunque hay libertad, las personas son libres de escoger uno u otro régimen. Pero en cuanto a la legislación, son víctimas de los fondos privados según el literal E del artículo 13 de la ley 100, que dice que las personas, en ese momento decía que las personas se podían cambiar de un régimen a otro cada 3 años. Después vino la ley 797, el artículo 2 de la ley 797 del 2003, que prohíbe el retorno a IS hoy con pensiones a aquellas personas que hayan superado los 52 años de edad hombres o los 47 años de edad mujeres. ¿Por qué? Porque están a 10 años de ser pensionados y además tienen que tener el requisito de llevar 5 años en los fondos calendario, no importa en qué fondo, ¿sí? Excepto para las personas que el 1 de abril del año 94 tengan 15 años de servicio o 750 semanas. Si estas personas no cumplen este requisito, entonces la única forma de regresar a Colpensiones al régimen público es por sentencia judicial. Nosotros que hemos visto que aquí las víctimas de los fondos privados se revictimizan. ¿Por qué? Porque los jueces culpan a las personas legas, a las personas analfabetas en el tema de pensiones y los culpan de haber elegido un régimen privado y por eso entonces los fallos están saliendo en contra, la mayoría. No obstante, la Corte Suprema ha tenido unos fallos magistrales, excelentes fallos en ese sentido, pero no todo el mundo puede ir a casación. La distribución en el mercado, como nos dijo Pachito al comienzo, está monopolizada entre el Grupo Aval, que es dueño de Porvenir, y el grupo empresarial antioqueño, que es el dueño de Protección. Entonces miramos aquí la torta, que tienen más del 80%, entonces ellos son los que mandan la parada en cuanto a la legislación y en cuanto a todo lo que es el modo de operar. ¿Cómo operan los fondos privados de pensión? Es importante saber cómo operaron ellos. Cuando ellos entraron al mercado, en los años 90, entonces ¿cómo operaron? Operaron con el pánico económico. Operar ese pánico económico, ¿qué significa? Empezaron a decirle a las personas, pásese a un fondo privado porque el IS se va a acabar, sus ahorros se van a perder, sus semanas se van a perder. Entonces las personas se asustaron, eso se llama pánico económico. Se asustaron y corrieron a los fondos privados de pensión. Falsedades, a muchas personas le falsificaron la firma. A una persona, tenemos una víctima que estando en licencia de maternidad, luchando entre la vida y la muerte porque le dio preeclampsia, le resultó afiliada a un fondo privado de pensión con una firma que la hizo la misma funcionaria. Ese proceso está en fiscalía, años lleva ahí durmiendo. La seducción, ¿cómo lo hicieron? A nosotros las mujeres nos enviaban apuestos caballeros, bien elegantes, con palabras bien dulces, mi reina, mi princesa, fírmeme aquí, esto es lo mejor para ti, ¿qué tal? Y muchas mujeres cayeron en esa situación. A los hombres le enviaban unas minifaldudas muy bonitas y, por ejemplo, médicos que nos contaban que los cogieron de turnos de 24 horas trasnochados y les mandaron semejantes mujeres tan hermosas, fírmeme aquí, tome su lapicero, tome y ellos firmaban y están engrampados en esos fondos. La omisión es ¿por qué? Porque ellos teniendo el conocimiento de cómo se iban a pensionar las personas, no les dijeron usted tiene que ahorrar tanta cantidad de dinero para poderse pensionar, eso no lo dijeron, ¿sí? Usted no le dijeron que si usted va a tener un hijo en su extralongevidad, su ahorro se va para el piso y la mesada le baja. No le dijeron que si usted tenía una pareja más joven en la extralongevidad, eso le afectaba. Tampoco le dijeron que si tenía un hijo en condición de discapacidad, entonces eso le afectaba, ¿sí? No dijeron nada de eso. El engaño, pues por supuesto, entonces engañaron a muchas personas prometiéndole que se iban a pensionar a los 57 años las mujeres, ¿sí? Que se iban a pensionar con mesadas mucho mejores que la del Seguro Social. Incluso Botero Ángulo, que en ese momento era presidente de Asofondos, en los años 90, él dijo que se iban a pensionar con el 85% del salario, del último salario, del salario del IBL. Y las dádivas,
¿Cuáles son las dádivas? Nos contaron algunas personas que les dieron hasta tabletas, computadores les dieron, algunas personas les daban 200.000 pesos para que firmaran y se trasladaran. ¿Usted cree que esos son los argumentos para que una persona pueda denunciar a un régimen más favorable y trasladarse a un régimen más nocivo como es el privado? Entonces, en ese orden de idea tenemos que el RAIS, como se denomina el régimen privado, régimen de ahorro individual, castiga a la extralongevidad. O sea que en Colombia ya se convirtió en un delito llegar a una edad avanzada, ¿sí? O sea, si uno tiene 90, 100 años, para ellos es mortal. Entonces, por eso lo castigan a uno. ¿Cómo lo castigan? Bajándole la pensión. Discriminan a la mujer. Nosotros las mujeres tenemos que tener más capital para podernos pensionar que los hombres. Acaban relaciones con parejas más jóvenes que el afiliado. Yo digo que los fondos privados de pensión acabaron con la infidelidad en Colombia. ¿Por qué? Porque ese cuentico de que los hombres antiguamente que cambiaban la esposa por 2 de 20, ya no puede funcionar estando en un fondo privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa pensión, ese ahorro que tiene ahí le tiene que alcanzar para esa niña de 20. O sea que si la pensión, por ejemplo, en un retiro programado era de 3 millones, entonces ya no le van a dar los 3, sino un salario mínimo, ¿sí? Castiga a los hijos procreados en la extralongevidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres ya mayores ya salen de su vida laboral y quieren tener un hijo para poderse dedicar a él, ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que alcanzarle para ese niño, ¿sí? Y aquí lo más lesivo es que discrimina a los hijos en condiciones de discapacidad. Nosotros tenemos dentro del grupo de víctimas, tenemos una pediatra que tiene un ingreso de 10 millones de pesos, o sea, cotiza sobre 10 millones de pesos, su IBL sobre 10 millones de pesos, y por tener un hijo en condición de discapacidad le ofrecen 970.000 pesos como mesada pensional. ¿Sí? Usted puede imaginarse eso, y ella tiene otro niño pequeño. Ella ahorita está atravesando una situación dura de enfermedad, porque todas estas situaciones llevan a las personas a que tengan que sufrir enfermedades. Tenemos una persona que ha sufrido 4 infartos, Pachito, 4 infartos. Tenemos unas personas que sufren cáncer, porque el estrés, de la depresión, están sufriendo cáncer. Tenemos personas que se han intentado suicidar. Tenemos personas, o sea, unas tragedias humanas que de verdad no hay derecho. ¿Y todo por qué? Porque se ven abocadas a tener que recibir una pensión de un salario mínimo. Usted se imagina uno de estar viviendo con un mínimo vital de 10 millones de pesos y con un hijo en condición de discapacidad, ¿sí? Que necesita más cuidado, más atención, y tener que someterse a vivir con 970.000 pesos mensuales. Eso es una infamia. Castiga también a las personas que, teniendo un patrimonio, o sea, si yo tengo rentas, si yo tengo un negocio, si yo tengo ahorros y estoy afiliado a un fondo privado de pensión y tengo 1.150 semanas, que ellos se ufanan de que ellos con 1.150 semanas pensionan a la gente, pero si yo tengo ese patrimonio no me van a pensionar, porque entonces me dicen: usted es rica, usted tiene todo eso, entonces usted no necesita el subsidio, porque además esa la da el Estado, ni siquiera la dan ellos, ¿sí? Entonces, y lo peor de todo esto es, quien no reúne el capital, lo que usted dijo, se va a tener que ver sometido a los BEPS. ¿Qué pasa? Que antiguamente ellos estaban devolviendo 50, 80 millones de pesos, 20 millones de pesos, 100 millones de pesos. La gente se estaba emocionando porque decía: no, pues yo compro un apartamento y de eso vivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa, Pachito? Ellos dijeron: no, es que no es posible que se nos esté descapitalizando nuestros fondos. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon los BEP, que esta figura ya viene desde hace años, pero crearon esa figura, y ahora entonces, ¿qué hacen? Van a trasladar esos ahorros a los BEPs, ¿sí? Al beneficio económicos periódicos, que lo va a administrar Colpensiones, y entonces lo que usted nos dijo al principio, van a devolverle miserableces a la gente de 20.000, 40.000, 100.000, de todas maneras el 75% menos de un salario mínimo, ¿sí? Y cada 2 meses son esos subsidios, porque no se le pueden llamar mesadas. Resulta que los que están detrás de los fondos privados de pensión, como vimos al principio el cartel, los que están detrás, ellos con alevosía, con maldad, con perversidad, tienen una confusión entre lo que es asistencia social y lo que es seguridad social. Asistencia social está exclusivamente a cargo del Estado.
a cargo del Estado. ¿Y quiénes son esas personas? Son las madres cabezas de hogar que se dedicaron a criar hijos y nunca han cotizado. Son los campesinos que trabajan la tierra, que nos dan nuestro alimento, nos proporcionan nuestro alimento y nunca han cotizado. Las personas vendedores ambulantes que enriquecen a las personas a quienes les venden, a quienes venden sus productos, pero nunca pueden cotizar, nunca pueden cotizar. ¿A quién más podríamos incluir en estos? Los informales. Los informales, sí señor, correcto. Entonces todas estas personas, estos componen la asistencia social, ¿sí? Los adultos mayores, cuando llegan ya a un momento y que no han tenido la cotización, entonces estos componen la asistencia social y eso es exclusivamente a cargo del Estado. Entonces nosotros, en vez de tener y acolitar tanta corrupción en Colombia, esto debería ir a asistencia social para que cada persona llegada a cierta edad que no tenga una pensión, no tenga derecho a una pensión, tenga derecho a una asistencia social, pero no a míseros subsidios, como nos dijo Pachito al comienzo, no, sino a subsidios dignos de un salario mínimo por persona. Entonces esa es la asistencia social a cargo exclusivo del Estado que ellos con alevosía confunden, y la confunden con la seguridad social. La seguridad social está a cargo exclusivo de los trabajadores, de aquellas personas que sí pueden cotizar, que sí pueden de su salario aportar para pensión. Entonces ellos hablan de equidad. ¿Cómo le parece que hablan de equidad? Entonces, ¿qué es la equidad para ellos? La equidad para ellos es que todos con un salario mínimo o que todos con subsidio. Esa es la equidad para ellos, ¿sí? Entonces, eso al contrario, eso se llama iniquidad, maldad, perversión, se llama eso, ¿sí? Son mientras los dueños de los fondos privados de pensión se enriquecen. Usted puede creer que Sarmiento Angulo en los últimos 30 años se ha hecho más rico que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Es 3 veces más rico que Donald Trump, 3 veces, ¿sí? Y ese señor es extravagantemente rico, y Sarmiento Angulo es 3 veces. ¿Y eso quién lo dijo? Lo dijo la revista Forbes, que es el que mide la riqueza. Asimismo, en Colombia se han creado nuevos ricos, como por ejemplo los hermanos Montenegro, ¿sí? Los hermanos Montenegro hace 30 años no tenían una fortuna como la que tienen hoy, que hoy tienen que estar con guardaespaldas. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar su fortuna. ¿Y de dónde la han hecho? El déficit fiscal es otra de las argumentos que ellos tienen, pero entonces, ¿qué sabemos nosotros, Pachito? Que ellos manejan 270 billones y más, billones de pesos ya en ahorro, y Colpensiones solamente necesita 1.3 billones, ¿sí? Colpensiones, y es el que tiene más pensionados en Colombia. Ellos escasamente tienen 130.000 pensionados en Colombia, los fondos privados de pensión. Entonces, en ese orden de idea, los fondos privados de pensión reciben el aporte como un derecho, el derecho a la pensión, pero lo devuelven como un mísero ahorro. ¿Y cómo lo quieren devolver? Lo quieren devolver ya el que no se pudo pensionar con un salario mínimo, entonces ya le toca estar condenado a los BEPS, ¿sí? Hace poquito en el Congreso escuchamos un traslado express. Nosotros nos emocionamos mucho porque muchos congresistas consideraron la situación de las víctimas de los fondos privados y abrieron la posibilidad de que se trasladaran a Colpensiones todas estas personas, pero inmediatamente Carrasquilla, que tiene inversiones en los fondos privados, fue y le contó a Santiago Montenegro y a sus fondos, y de una vez Santiago Montenegro pegó el grito en el cielo y se inventó de que eso era un desfalco, eso era un déficit fiscal terrible, que eran 50 billones de pesos. Se lo inventó porque ni siquiera supo sustentar cómo eran esos 50 billones de pesos. Total, echaron para atrás ese proyecto, que era una oportunidad para reivindicar a muchas de las personas que están sufriendo este flagelo de los fondos privados de pensión. Recientemente la OIT hizo un estudio y salió publicado, y yo no entiendo por qué en Colombia no ponen atención a estos estudios de la OIT. Dijeron, de 30 países que privatizaron, 18 ya se han devuelto al régimen público, y de esos países Estados Unidos es uno de los que se devolvieron al régimen público. Entonces, son muchas las víctimas que nosotros tenemos. Dentro de esas, por ejemplo, tenemos docentes que cotizan sobre 8 millones de pesos y les ofrecen un salario mínimo, ni siquiera para el predial, porque son personas que tienen con apuro pulso
a puro pulso han conseguido su patrimonio y tienen viviendas, diga usted, por decir algo, en la 120 con séptima, y ya para eso es un predial de 8 millones de pesos. ¿Usted imagina un salario mínimo? Ni siquiera les va a alcanzar para pagar un predial, ni siquiera para servicios, ni siquiera para tener una vida digna. Bueno, Pachito, esta es la triste historia que nos tiene también en las calles a nosotros, luchando para que den permiso de trasladar estas víctimas al régimen público, que puedan retomar su derecho y se puedan pensionar dignamente. Sí, Ani, muchas gracias por esa explicación. Es claro que aquí tenemos una situación que refleja claramente las razones por las cuales los colombianos estamos en estos momentos en la agitación social que estamos viviendo. Es que unos grupos económicos, unos grandes potentados, se están adueñando de todas las cuestiones de la vida, todas las cuestiones que son derechos de la población, la salud, la educación, la pensión. Los han convertido en negocios y los han convertido en una veta de enriquecimiento fabulosa. Los fondos privados de pensiones acumulan, como lo decía Ani, 280 billones de pesos. Es el ahorro de las pensiones de esos cerca de 8 millones de afiliados que tienen esos fondos privados. Esos fondos privados le están prestando al Estado cerca de 80 billones de pesos, le tienen prestados al Estado, préstamos que los colombianos tenemos que pagar con altos intereses. Invierten esa plata del ahorro de las pensiones en sus negocios, invierten en infraestructura, invierten en sus propias empresas, se prestan plata a ellos mismos de la plata de las pensiones de los trabajadores. Es decir, estamos ante un sistema que, si permitimos que estas reformas se impongan en Colombia, lo que nos están es condenando a una vida peor, a una situación peor a la que hoy se vive. Por eso los jóvenes que han entendido esto se han volcado masivamente a las calles, y por eso no van a dejar de salir a las calles, y no deben dejar de salir a las calles, y no deben dejar de explicarle al vecino, al ciudadano del barrio, la gravedad de estas cosas. No queremos seguir viviendo en una sociedad en la que el lucro, en la que la codicia de unos grandes grupos económicos condena a una vida de privaciones y de miseria a millones de personas. El paro está vivo y lo debemos mantener vivo. Es una llama que no debemos dejar apagar hasta tanto no consigamos derrotar estas reformas.